Los banqueros, tanto internacionales como nacionales, han tenido importancia en la política financiera de México. Para brindar una visión de la importancia que han tenido en las últimas décadas, veremos algunos elementos generales de ellos. Por ejemplo, en lo externo, los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional se usan para otorgar créditos que piden al país que solicite antes una carta de intención y solo se autoriza el crédito si estos aprueban el uso que recibirán dichos recursos. Con Ernesto Zedillo se produjo uno de los más grandes escándalos en la historia financiera de México. Durante su gobierno se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro como una medida para brindar respaldo financiero a los banqueros. Sin embargo, estos se excedieron en el uso del fondo de manera que este se incrementó, alcanzando la cifra de 67 millones de dólares. Zedillo termina su mandato en el año 2000 y con él finaliza otro siglo de la historia de México, en el que uno de los elementos principales en la política económica fue la deuda externa. Razones por las que no se ha saldado la deuda externa. Los siglos XIX y XX en la historia de México se encuentran acompañados por el endeudamiento externo. En este tiempo el monto de la deuda se incrementa cada vez más sin que se perciba en el horizonte alguna solución, por lo que se inicia un nuevo milenio acompañado de esta carga financiera. La deuda externa ha tenido distintos efectos para este país. El interno ha sido motivo de inestabilidad política, de crisis económicas, de cortes en el presupuesto, de luchas internas, de insatisfacción de las necesidades básicas, en definitiva, echó por tierra los principios sociales emanados de la Revolución Mexicana. En lo externo, ha generado conflictos diplomáticos así como una mayor intervención en la política y en la economía de parte de los organismos financieros internacionales, provocando a su vez una mayor dependencia del exterior. Mientras existe el problema de la deuda externa, el Estado mexicano no podrá contar con finanzas públicas sanas y equilibradas. Por lo tanto, no podrá alcanzar las metas de su gobierno. Paradójicamente, las demandas ciudadanas se incrementan mientras que los recursos públicos disminuyen. Decían los antiguos que riqueza y libertad son dos condiciones para que un Estado pueda considerarse como tal. Cuando se carece de recursos y se tiene que depender de otro, se pierde la libertad. La deuda externa implica para el deudor una salida constante de recursos que frena e impide su desarrollo, mientras que para el acreedor es un poderoso instrumento de dominación y control. En cuanto a la deuda externa de México, en menos de 12 años, desde diciembre de 2008, marco de la crisis financiera económica mundial hasta febrero del 2020, la deuda externa de México creció 749%. Esto implica que 182.338 millones de dólares es lo que debe México y por esta razón lo pone uno de los países con mayor deudas que hay. En conclusión, la historia de México demuestra que los mexicanos no han aprendido a vivir de manera independiente, lo que equivale a decir que México nunca ha podido vivir sin deuda.